Religión y fe. Dogma que a veces por tradición y respeto a nuestras raíces adoptamos como nuestro. Dios, dioses, ciencia o naturaleza. Sea cual sea la razón de tu creencia, debe de ser respetada. Y tú deberás compartirla con las personas a quien consideres merecedoras para acompañarte en ese camino hacia la gracia eterna de aquella fe que tú profeses. Pero, ¿serías capaz de llevarte a tus parientes al infierno? ¿Qué pasaría si ese credo te llevara sobre una ruta directa a aquel averno eterno? ¿Igual lo seguirías? ¿Pasarías la eternidad en esas llamas perpetuas por seguir esa doctrina que la familia te inculcó? Déjame contarte una historia. Déjame contarte de personas asesinadas de la forma más horrible por devotos practicantes de una oscura y diabólica fe. En una tarde de abril de 1988, sobre la carretera federal que conecta Matamoros con Reynosa, una camioneta ignoraba las señas de un oficial, el cual le pedía detenerse en un retén policial del camino. Al no hacerlo, provocando una inmediata persecución sobre de él. Aquel auto pertenecía al señor Serafín García, quien dio bastante pelea antes de ser capturado por las autoridades mexicanas del camino. Al someterlo y registrar el vehículo, hallaron un arma propiedad del infractor y restos de hierba que invadían todo el vehículo. Sin embargo, esto no fue lo más curioso. Al cuestionarlo sobre lo hecho, Serafín exclamó sobre sus captores y les decía de manera tajante: «Ustedes no pueden detenerme. Yo estoy protegido por una fuerza mayor. Disparen, las balas van a rebotar sobre mí», retaba a los oficiales. El interrogatorio continuó tratando de hilar las ideas que la perturbada mente de aquel tipo exclamaba sobre los agentes. Preguntas que lograron averiguar el destino de Serafín: el rancho de Santa Elena, donde el padrino lo esperaba. Después de seguir interrogando al presunto narcomenudista, la policía decidió irrumpir en aquel rancho, hallándolo ya vacío. Al momento de su arribo, ellos suponían que lidiarían con traficantes, sin esperar el macabro descubrimiento que los aguardaba. Todo el sitio tenía un olor horrible, que provenía de un lugar en particular. Por todo el piso había objetos como monedas, colillas de cigarros, monedas y manchas rojas en las paredes y piso. De todo eso, resaltaba un caldero de hierro enorme al lado de velas negras con una cabeza de cabra y gallinas adornándolo. Al abrirlo e inspeccionar el contenido de aquel recipiente, descubrieron algo que al día de hoy marcó la vida de los oficiales presentes ahí. Una sopa espesa hecha de sangre y partes humanas, donde los ingredientes principales eran cerebro, huesos y médula espinal de las víctimas asesinadas, siguiendo la receta que dictaba un rito satánico perpetuado por el sacerdote de aquel culto, a quien llamaban el padrino de Matamoros. Después de una inspección, bajo el suelo, más de 15 cadáveres mutilados cimentaban el inmueble por todo el lugar, cuerpos a los que por lo menos les faltaba una parte, tales como el corazón, oídos, ojos, genitales. Ninguno estaba entero. La mayoría de los cuerpos identificados pertenecían a miembros de bandas rivales y algunos inocentes que jamás fueron identificados, excepto uno que hizo que este caso cimbrara a el mundo entero. Dentro de los restos exhumados se identificó a Mark Kilroy, joven norteamericano que se hallaba desaparecido desde hace semanas en Matamoros. Cuando se interrogó a Serafín, él fue claro: ahí en la olla está el cerebro del gringo. Entre más güero mejor. Así lo quería el padrino.
Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Estados Unidos, aunque para los miembros de su culto era conocido como el Padrino, identificado como narcotraficante y asesino serial por las autoridades, líder de un culto bautizado como los narcos satánicos. Era hijo de Delia Aurora González, una cubana inmigrante que dio a luz a Adolfo cuando apenas tenía 15 años. Constanzo fue criado como católico o bautizado por esa religión y laboró como monaguillo cuando era niño. Con el tiempo, acompañó a su madre a viajes a Haití para aprender sobre el vudú haitiano, donde Delia se desenvolvía como sacerdotisa de la religión, conocida como Palo Mayombe. Esta religión se desarrollaba por esclavos de África Central, cuando fueron llevados a Cuba, de donde la mamá de Constanzo era nativa. Con los años, él creció involucrándose en ese dogma y, guiándose por el mal camino, comenzó a cometer delitos como vandalismo, robo y la venta de drogas durante su adolescencia. Ya entrados los años 80, él llegó a México, donde pretendía trabajar como modelo, pues se sabía muy atractivo y con mucho carisma. Pero sus conocimientos como santero y el haber crecido envuelto en esa doctrina que involucraba el sacrificio de seres vivos y el tráfico de narcóticos le ayudaron a construirse una reputación como mago y santero. Los inciertos caminos del destino hicieron que conociera a la señorita Sara Aldrete, quien en aquel entonces tenía 23 años, estudiante universitaria de la Universidad de Texas, que al conocer a Constanzo quedó fascinada con sus poderes y riquezas como santero y curandero. Constanzo, al conocerla y con el tiempo, la designó como su segunda al mando y quien dirigiría a los seguidores cuando él se encontrase traficando en la frontera con Estados Unidos. También se convirtió en el principal reclutador, ya que nuevos integrantes visitaban cada vez más aquel culto, adoctrinándoles para obedecer ciegamente. Su negocio se convirtió en un éxito rotundo. Personas de la clase alta, la élite poderosa y los altos mandos de Tamaulipas, entre ellos narcotraficantes, lo comenzaron a valorar como un tipo de gurú y líder espiritual. Era un negocio rentable, donde cobraban por realizar hechizos para la buena suerte y otros más caros que requerían el sacrificio de animales, que iban desde cabras y pollos hasta serpiente, cebras y cachorros felinos. Con el tiempo, comenzaron a asaltar cementerios buscando huesos humanos para su caldero, pero el culto empezó a respaldar la idea de que era poca cosa, y que los espíritus serían más poderosos si se usaban sacrificios humanos y no cadáveres viejos, iniciando la matanza de aquella década. El padrino decidió que el culto necesitaba el cerebro de una persona de raza blanca para ser más poderoso aún. Creía firmemente que sus hechizos eran los responsables del éxito que tenían varios cárteles y organizaciones criminales del momento. Mark Kilroy se encontraba tomando unos días de fiesta con sus amigos. Estaba listo para marcharse a la escuela de medicina. Matamoros era un lugar donde se podía encontrar alcohol y diversión para los jóvenes norteamericanos. Ojalá el joven hubiera notado cómo era observado a lo lejos por los seguidores del culto santero. Él era el elegido para ser el ingrediente principal para el sacrificio de aquella ocasión. Morir de esa manera tan miserable. Piénsalo. Le sacaron el cerebro, ojos, oídos, costillas y genitales. Todo por la fe de un loco que profesaba a sus seguidores, quien ciegamente le creían y obedecían. Descuartizado y hervido en una olla. Ese fue el fin del pobre chico Kilroy. Ya con todos los cadáveres exhumados en aquel macabro rancho, las autoridades comenzaron a seguir el paso del padrino, los cuales unas pistas llevaron a encontrarlo en la Ciudad de México, lo que anterior se conocía como el DF. Un departamento en la calle Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc,
eran la guarida de aquel monstruo. El 5 de mayo, Constanzo observaba desde la ventana cómo su morada era allanada por las autoridades. Tomó una arma automática y empezó a disparar, dando recepción de plomo y sangre a los agentes de la ley, sin poder repelerlos totalmente. Desesperado, tomó mucho del dinero, el cual empezó a arrojar a la calle para ocasionar confusión y poder huir. La ironía por fin escupía la cara del santero, el cual miraba cómo eso no funcionaba, frustrando su plan de huida. Empezó a quemar todo el dinero que tenía en su poder, para después encerrarse con dos de sus más fieles seguidores, identificados como Martín Quintana Rodríguez y Álvaro de León Valdés, alias el Dubi. Constanzo le ordenó al Dubi acabar con él y con Quintana. El fanático religioso tomó su arma y acabó con la vida de Constanzo. Asesinó al líder espiritual de los narcosatánicos. Y así el culto encontró su fin, dejando un rastro sádico de violencia y una página negra en la historia del país. La señorita Aldrete purga una condena de 50 años en un reclusorio de la Ciudad de México. Ella alega haber sido víctima y engañada por parte de Constanzo el Padrino. Las autoridades mexicanas planean reducir su sentencia a la mitad, y ella planea publicar un libro donde cuenta su historia, por si deseas leerlo. El Dubi también fue capturado, pero meses después escapó de prisión para dedicarse al secuestro con una banda del interior del país. No te preocupes, fue capturado tiempo después y actualmente cumple una sentencia de muchos años por delante. Fe o religión, doctrina o culto. Ten cuidado en lo que crees. Puede llevarte a encontrar tu fin dentro de una caldera de hierro ofrecida en una religión, como el palo mayombe. Los monstruos son reales y pueden habitar cualquier parte. Incluso puedes tener uno viviendo contigo. Abre bien los ojos. Gracias por tu amable atención y por el tiempo que te tomas para ver este video. Espero que este proyecto sea de tu agrado. Regálame tu suscripción y comparte con tus amigos para que puedas seguir haciendo más trabajos como este. Que tengas una excelente noche y te deseo dulces sueños.